Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando los sistemas numéricos posicionales y vamos específicamente a ver cómo nosotros podemos convertir, en este caso, entre, por ejemplo, binario y hexadecimal o octal, ¿ya? En ambos sentidos. Porque ya revisamos en un principio cómo nosotros podíamos convertir cualquier número, o sea, en cualquier sistema posicional, a decimal, ¿cierto? Fue lo primero que vimos. Después trabajamos cómo podíamos nosotros convertir en este caso, de decimal a los otros sistemas. Vimos que se podía octal sin ningún inconveniente. Y ahora vamos a sentarnos directamente a pasar entre los sistemas. ¿Ya? Así que vamos a partir con eso. De todas maneras, cualquier duda que pueda surgir, ahí ustedes me van comentando ya. Vamos a escribir por acá. Tengo que ubicar. Ahí. Me hace falta un teclado más pequeño, sí, pero ahí ya, vamos a buscar algo. Ya. Conversión de binario a octal o hexadecimal. Esta sería la clase 2, ¿cierto? ¿O estamos en la clase 3 ya? Creo que es la clase 2. ¿Se acuerdan qué número de clase vamos? Que a mí la memoria me falla un poquito. Ya, clase. La 3. Ya, clase 3. Si no, después lo arreglo, así que ahí lo corregimos si es necesario. Ya, clase 3. Ah, sí, tienes razón. Ah, entonces sería la 2. Porque recuerden que la puse como clase 0. Sí. Ahí sí. Gracias. Sí, por eso le pongo clase 0, porque en realidad como que no vemos contenido generalmente. Ya, sería entonces viernes 21 de agosto, ¿cierto? Y ya se fue el mes de nuevo. Ya se viene el 18. ¿Tienen pensado ya cómo celebrarlo? Si es que lo van a celebrar. Un asadito en la casa al menos, ¿cierto? Ya, conversión, decíamos, ¿cierto? De binario decimal. Cataclismo. También puede ser, pero no sabemos. De binario, estaba diciendo yo, ¿cierto? A octal o hexadecimal. Terminando proyectos. Oh, bueno. Pero recuerden que esa semana es libre, ¿cierto? Su hueco online. Recuerden que esa semana está libre, o sea, no hay clases al menos. Espero que no le llenen de trabajo y cosas por el estilo. Tarea para la casa, ¿sí? ¿Se imaginan? Ahí. De binario octal o hexadecimal. Así que vamos a revisarlo. ¿Qué tenemos primero? Quiero que ustedes noten lo siguiente. Antes de cualquier cosa, vamos a escribir acá. Después esto se nos va a hacer mucho más evidente, pero quiero que le vayan dando una vuelta, que lo vayan pensando. Piensen en esto. Tenemos binario, ¿cierto? La base del sistema es 2. Esto yo lo podría representar como, por ejemplo, 2 elevado a 1, ¿cierto? Voy a tener que, por ejemplo, para octal, vamos a tener que octal, la base va a ser 8, ¿cierto? Pero lo podríamos representar sin inconvenientes de la siguiente manera, ¿cierto? Podríamos escribir 2 elevado a 3. Y quiero escribir un 3. La tabla que hicimos antes. Ah, mira, lo que pasa es que esa tabla en sí la vamos a tener presente, ¿ya? Si quieres la podemos revisar porque tengo el apunte dentro de este mismo software. Así que en el momento que sea necesario la podemos chequear. Pero claro, nos vamos a basar en los mismos números, ¿cierto? Recuerden que en octal teníamos que los dígitos iban desde el 0 al 7, ¿cierto? En hexa iban desde el 0 al 9 y después seguían con el A, B, ¿cierto? C, D, E, hasta la F, ¿cierto? Donde cada número que seguía, por ejemplo, el A representaba al 10, al 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Eso, y por lo demás es lo mismo que hacíamos antes, ¿cierto? Tendríamos aquí que la base es 16, ¿ya? Y esto lo podríamos representar como, ¿ya? Porque yo aquí a algo quiero llegar, ¿cierto? Quiero que como que les quede por mientras dando vuelta la idea. ¿Por qué estoy escribiendo de esta forma las bases? ¿Qué quiero destacar? Y en realidad lo que quiero destacar es lo siguiente, miren.
quiero destacar que, por ejemplo, para convertir números, vamos a ponerlo acá, para convertir números, en este caso, de binario octal, de binario, lo voy a poner, no, lo voy a poner así, no, de binario a octal, debemos nosotros agrupar, o se debe agrupar. Ah, miren, Miguel por ahí está sospechando algo, ¿no? Agrupar en grupos, aunque sea redundante, ¿cierto? Grupos de A3. ¿A qué me refiero? A los dígitos, ¿cierto? De binario. Del número, por si acaso ahí eso es un número, ¿ya? Lo que puse ahí. A los dígitos del número binario. ¿Ya? Y convertir. Voy a escribir un poco mejor, sí que tengo la mano como media apretada. Y convertir a decimal. En el rango de 0 a 7. Por si acaso, recuerden que yo digo convertir a decimal porque en realidad desde 0 hasta 7, decimal y octal funcionan tal cual, ¿cierto? ¿Ya? Por eso digo como que voy a convertir a decimal. No decimal, sino que decimal. ¿Ya? En el rango de 0 a 7, por si acaso alguien se lo preguntaba. De 0 a 7. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer para convertir en este caso números de binario octal. ¿Ya? Fíjense bien en lo que acabo de decir recién, miren. El 3 y 3. ¿Ya? Algo tiene que ver con eso. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Vamos a convertir en este caso el siguiente número. Vamos a convertir el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Número relativamente largo, ¿cierto? En este caso está en binario. Y tenemos que lo queremos convertir en este caso a octal, ¿cierto? Y lo queremos convertir directo. Vamos a poner así. ¿Qué hacemos entonces? Ya, yo voy a borrar por mientras estos números que escribí, porque son números que tenemos en la tabla de la clase pasada, ¿cierto? Es más que nada, era un recordatorio. ¿Ya? Entonces, vamos a partir desde la derecha, que eso no lo escribí. Vamos a agrupar. Vamos a poner por acá. Desde la derecha. ¿Ya? Y vamos a realizar la conversión. ¿Cómo lo hacemos entonces? Miren, vamos a partir por acá. Ahí. Ahí. Y ahí. Vean que aquí nos falta otro dígito, ¿cierto? Le ponemos un 0. Total, el 0 a la izquierda en este caso no aportaría nada. Ya. Ahí. Y empezamos a convertir. ¿Qué número sería ese? Si lo convirtiéramos, por ejemplo, a decimal. ¿Qué número sería? ¿Seguro? Recuerden que el primer dígito, este aportaba un 1, este aportaba un 2, ese aportaba un 4, ¿cierto? Así que si tiene solamente un 1 ahí, sería el 2, ¿cierto? También lo podíamos hacer como que iba a quedar, ¿cierto? 0 por 2 elevado a 2 más 1 por 2 elevado a 1 más 0 por 2 elevado a 0, ¿cierto? Y nos da en definitiva que es 2. ¿Sí? Ya, entonces nos quedaría entonces que este va a ser un 2, ¿cierto? Y lo voy a poner en verde. 2. El siguiente número, ese que está acá, 0, 1, 1. Sería precisamente, como dice Diego, el 3, ¿cierto? Recuerden que esta forma de convertirlo es súper práctica, ¿sí? Darle el peso simplemente que va a tener en cada posición un 1. Así que sumamos el 2 más el 1, nos da 3. Después vamos a tener acá el otro número, que es de hecho el mismo, ¿cierto? 0, 1, 1. Y por último, ahí viene el que me había dicho recién Miguel digo. Ahí. ¿Cierto? Sería en este caso aporta un 1, 2, 4. El 0 no está, ¿cierto? Así que, perdón, el 2 no está. Así que sería simplemente 4 más 1, 5. Esa es una forma bien práctica y rápida de poder convertir. Y nos quedaría acá, lo que ustedes pueden notar que sería directamente el número en octal.
Hicimos una conversión directa de binario octal. Así que tendríamos en definitiva que el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿cierto? 1, 0, 1, que era el número que teníamos arriba, que está en binario, ¿cierto? Sería igual al número que acabamos de obtener, que sería en este caso el 2, 3, 3, 5 en base 8, ¿cierto? Que está en octal. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Aquí le puse igual, igual, pero no le voy a poner igual, igual, le voy a poner es igual se fue. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Voy a chequear por acá, déjenme buscar una pequeña encuesta que tenemos preparada para que ustedes me puedan responder. Mientras tanto, yo voy a borrar este pequeño desarrollo que hicimos, porque en realidad era más que nada como ir viendo el valor de los números, ¿ya? Les adelanto desde ya que nos va a ayudar mucho en el curso, nosotros al menos es conocer lo que serían los números desde el 0 al 15. ¿Ya? Con saber desde el 0 al 15, estamos sobrados, en binario me refiero, ¿ya? Ya, repitiendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que buscábamos acá era convertir números de binario a octal, ¿cierto? De forma directa. Para eso vamos a agrupar en grupos, ¿cierto? De A3, partiendo siempre por la derecha como lo hicimos acá. Grupos de A3, grupos de A3. Aquí nos faltaba un 0, nos faltaba un dígito, le pusimos un 0. Y luego de eso vamos a convertir cada uno de estos números. Lo vamos a convertir a su correspondiente, en este caso decimal, podríamos decir que octal, ¿cierto? Porque recuerden que decimal y octal desde 0 al 7 es lo mismo prácticamente. ¿Ya? Y nos va a dar directamente el número en octal. ¿Ya? Simplemente de esa forma. Les adelanto también que esto se puede aplicar para hexa y se puede aplicar también en sentido contrario, o sea, para pasar de octal a binario, de hexadecimal a binario, ¿ya? Con algunas leves diferencias, que son más que nada la cantidad de grupos que nosotros vamos a formar. ¿Ya? Las personas que me pusieron que más o menos, ¿se entiende ahora? Más o menos, después de que lo expliqué un poquito de nuevo. Si tuvieran dudas, me escriben, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es comprobarlo también, porque una de esas alguien me dice, bueno, no sé si en realidad será así, y así que lo vamos a comprobar. Yo aquí lo que voy a escribir por si acaso son los números que se corresponden en este caso con el peso que tiene cada uno en esta posición. Por ejemplo, ese 1 pesa un 1. El siguiente pesaría un 2, pero no está. El otro pesa un 4, ¿cierto? El de acá pesa ¿cuánto? 8. Iba a poner 16, pero es 8. Este de acá 16, ¿cierto? Después el otro 32, 64, 128. Y el último, vamos a ver, este de acá serían 256, 512 y 1024. ¿Cierto? Más, me quedaron medio desordenados los números, pero ahí, ¿cierto? ¿Ya? Si yo sumara todo eso, obtendría el valor en decimal de nuestro número en este caso binario, para comprobar. ¿Ya? Así que lo vamos a comprobar. Vamos a poner acá un poquito la calculadora, una calculadora básica, como les digo yo, con eso es más que suficiente. Vamos a usar la de Windows, Calc. Ahí. Y vamos a ver qué nos da. Vamos a ver un poco acá para que se nos vea. Ahí. Partimos, 1024 más 128 más 64 más 16, 16, ahí sí, más 8, más 4, más 1, más 5, ¿cierto? Y nos da en definitiva que el número es el 1245. ¿Ya? Ese es el número en decimal, que vamos a usarlo esto para comprobar. ¿Qué me pasó a mi 1? Se deformó, ahí sí. 1245. Eso es en decimal, ¿cierto? Ahora, vamos a ver qué nos da esto. Si se corresponde, estaríamos súper bien. Vamos a ver que, por ejemplo, si comprobamos acá, ¿qué nos da? Para que vean que es válido y no me crean a ciegas, ¿cierto? Comprobación, ¿dónde me quedó el verde? Ahí me quedó el verde. Ese era azul, de hecho, ¿cómo lo confundí? Ahí sí. Ahí. 2, 3, 3, 5, ¿cierto? En octal sería igual a. Y aquí nosotros diríamos simplemente 2 por, en este caso, la base del sistema que es 8, elevado al exponente que sería el 3, ¿cierto? Recuerden que tenemos 0, 1, 2 y 3 como exponente. Después tendría más, pondría en el otro dígito que sería el 3,
por el 8, ¿cierto? Elevado ahora a 2. Elevado a 2. Tendría más el otro 3 por el 8, ¿cierto? Elevado a 1. En este caso va a ser 8 simplemente, ¿cierto? Más el 5, ¿cierto? Que es el último. El 5 por, en este caso, el 8. Elevado a 0. Que yo decía que después lo íbamos a dejar un poco de lado, el poner ese último 8 elevado a 0, pero de momento estamos aprendiendo ya. Así que lo vamos a comprobar rápidamente. Va a ser entonces 2 por 8 elevado a 3. El 8 elevado a 3, ahí está. Más el 3 por el 8 elevado al cuadrado, ¿cierto? Por el 8 al cuadrado. Más el 3 por 8. Más el 5 por 1, ¿cierto? Y nos queda 1245. ¿Ya? Ahí se corresponde. Así que estaríamos en lo correcto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Por si acaso, esto es lo mismo que vamos a hacer ahora para los casos en que queramos convertir, por ejemplo, a hexa. ¿Ya? Va a ser casi lo mismo. Vamos a alejarnos un poquito, ahí sí. Y yo por mientras ustedes responden ahí, yo voy a copiar y pegar acá, porque esto se parece mucho a lo que vamos a escribir para el caso del hexa. ¿Ya? Voy serpenteando por ahí, ahí sí. Ya. Copiamos y pegamos. Sí. ¿Quién me ponen que más o menos, qué parte no se entiende para poder ayudarlos en ese sentido? Claro, en Exa serían grupos de A4. ¿Ya? De hecho, por eso les dibujaba esto acá. Fíjense que siempre que tengamos una relación entre las bases de unos sistemas, de forma tal que podamos expresar, por ejemplo, una base como una potencia elevada a un exponente, ¿cierto? Podemos hacer esta agrupación. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad esto que estamos viendo se podría aplicar si trabajáramos, por ejemplo, con la base 3 y trabajáramos con la base 9, por ejemplo. Podríamos hacer lo mismo porque podría representarla así. Y podría ir agrupando de 2 en 2. Si tuviera, por Entonces, ejemplo, el... profe, ¿Sí? perdón, se agrupa dependiendo del exponente que estamos usando. Claro, exactamente. Entonces, así ustedes pueden ver que podría pasar también de, en este caso, binario a una base que fuera, por ejemplo, 4. Sería simplemente agrupar de a 2 en ese caso. Claro, sí, lo que pasa es que en la comprobación lo que hice fue simplemente para ver que en realidad esto que está acá es lo mismo que está acá, pero simplemente en diferentes sistemas. Lo que hice fue pasar a un sistema en común. Entonces, convertí esto a decimal, me dio ese número, y después convertí esto a decimal y me dio ese mismo número. Si es que me hubiera dado diferente, habría algún error, ya sea acá o acá. ¿Sí? Por eso es que pasé los dos a decimal, simplemente para poder comprobarlo. ¿Ya? Eso fue lo que hice en ese caso. Era para que no me crean así como que, no, mira, es lo mismo. Y nunca lo comprobamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá estamos cambiando lo que dice, ¿cierto? Vamos a pasar ahora al punto B, que pueden ya ustedes notar que es lo mismo, ¿cierto? Solamente que agrupando a 4. B, para convertir números de binario a hexa, se debe agrupar en grupos de a 4. Los dígitos del número binario y convertir a decimal. En este caso no convertimos directamente a decimal, sino que le vamos a decir que a hexa. Porque ahí ya, en realidad, el hexa es como que es un grupo más grande, ¿cierto? Que dentro de ellos estarían los decimales. En este caso, en ningún rango. Simplemente a hexa. Ahí. ¿Ya? Para eso, entonces vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que nos va dando acá, en el siguiente ejemplo. Vamos a subir. Ejemplo. Ahí estoy escribiendo mejor, creo. Ahí. Ejemplo, ¿cuál vamos a usar ahora? Vamos a convertir, por ejemplo, este mismo número. Ya que estamos en eso,
Mismo número para ver cómo nos quedaría en hexa. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Y así aprovechamos también de poder corroborar si es que el resultado, al convertirlo, en este caso del hexa que vamos a obtener, es exactamente el mismo en decimal. Y una buena forma y bien rápida de poder comprobar. Así que vamos a convertir a hexa. Nuevamente, partimos por la derecha, ¿cierto? El número, vamos a agrupar de A4, y aquí nos faltó un dígito, le ponemos un 0. Ese 0 no cambia nada, ¿cierto? Tenemos el número y podemos proceder entonces a realizar la conversión. Para eso tenemos que fijarnos en qué va a significar este número, qué va a representar. Fijémonos, por ejemplo, en esto. El 0100. ¿Ya? El 0100. Para nosotros convertirlo, lo que hacemos es lo mismo que estábamos trabajando o que estábamos viendo antes. Un 1 en esta posición va a pesar por un 1. En esta va a pesar por un 2. En esta va a pesar por un 4. Esta va a corresponder a un 8, ¿cierto? Eso es lo que estoy utilizando para convertir más rápido. Entonces, como tengo solamente un 1 ahí, yo podría decir que ya este número sabemos que representa el 4. Así que yo pondría acá directamente el 4. Sí, Lucas, justamente nos da así. Luego, seguiríamos, ¿cierto?, con los otros. Tenemos este número que es el 1101. 1101. Por tanto, tendríamos, ¿cierto?, al 8, tendríamos al 4 y tendríamos al 1. ¿Sí? Así que sería en definitiva, vamos a ponerlo acá si así lo quieren, 8 más 4 más 1. El 0, no, como hay un 0, no aporta nada, no aporta el 2 que podría haber aportado. Y nos queda en definitiva que es un 13. ¿Cierto? Es un 13 que está repetido 2 veces, de hecho, así que nos queda el 13 2 veces. Y aquí tenemos que recordar nosotros cómo era que se representaba, ¿se acuerdan? Por acá lo tengo. ¿La tabla dónde está? Se me perdió la tabla. ¿Ya? Pero ¿se acuerdan que la tabla nosotros vimos que en realidad desde la A hacia adelante, ¿cierto? Este iba a ser el 10, este iba a ser el B, que era el 11, teníamos el C, que era el 12, teníamos el D, que era el 13, teníamos el E, que era el 14, y por último el F, que era el 15. ¿Cierto? Eso es lo que teníamos después del 9. Así que nos queda claro, en este caso D y D. 13, 13, como dice Jeremy. Ahí. Y eso estaría en hexa, ¿cierto? No nos olvidemos. Estaría en hexa. Así que vamos a proceder a comprobarlo rápidamente. Ya esto lo voy a hacer en la calculadora más que nada esta comprobación. Quedaron buenos estos números. Vamos a dejarlos por un momento antes de borrarlo. Vamos a dejar ahí. ¿Ya? Así que, en definitiva, podemos decir que nuestro número que está acá, ¿cierto? El 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ¿cierto? Ese número. Está bien, ¿cierto? Veamos bien. Sí, está bien. ¿Ya? Sería igual al siguiente número. En realidad equivalente, si lo queremos ver así de forma más precisa. Equivalente en este caso en hexa. Sería el 4DD. Y lo podemos comprobar, ¿cierto? Lo vamos a comprobar. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido. Simplemente voy a multiplicar, recuerden, 4 por 16 elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque es el exponente que le corresponde en esa posición. Después va a ser más el D, que es una 13, ¿cierto? O es un 13, por 16 elevado a 1, más 13 por 16 elevado a 0, ¿cierto? Que sería un 1, y nos da el 1245. ¿Sí? Como que están pasando todas las motos por afuera de mi casa. Deben ser de pedido ya, o entregas y cosas por el estilo, ¿cierto? Así que efectivamente se puede comprobar que esto sería los 1245 en base 10. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿O hay dudas? Quien sea que tenga dudas, escriba nomás. Escriba nomás porque lo que vamos a hacer ahora es comprobar otro caso. Otra cosa que se puede hacer también. ¿Ya? Vamos a ver que adicionalmente, ¿ya?, nosotros vamos a poder convertir en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos convertir en este caso de un número que está, por ejemplo, en hexa, directamente a binario.
¿ya? Sin ningún inconveniente. Vamos a hacer eso. ¿Ya? Adicionalmente, se puede convertir de hexadecimal, ¿cierto? O octal a binario. Voy a dejarlo un poco más ahí. Octal, en este caso, a binario. ¿Ya? De forma inversa a lo que hemos revisado anteriormente. A lo que hemos realizado anteriormente. ¿Cómo así? En realidad lo que vamos a hacer nosotros ahora es simplemente convertir, por ejemplo, un número como ese, lo vamos a dejar expresado en binario. Uno como este también en binario y va a ser, por ejemplo, en este caso obviamente como estoy pasando de hexa a binario, si que lo quisiera hacer, sería en 4 bits, ¿cierto? Si que fuera de octal a binario serían 3 bits y así sucesivamente. Ya, vamos a ver un ejemplo para ello. Ejemplo. Vamos a ver acá que podemos convertir qué número. A ver, 1 ABC. 1 ABC. Este está en hexa ya. Y lo queremos convertir a binario. A binario, dije. Ahí sí. Ya, entonces para eso, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a pasar cada uno de estos dígitos. Vamos a buscar acá el 1. Vamos a dejarlo representado de momento. Fíjense que lo voy a dejar con ceros y todo. Después yo los podría quitar si así lo quisiera. Si lo quisiera. ¿Ya? Aquí vamos a poner, por ejemplo, el A. ¿Cómo pongo el A? 1, 0, 1, 0, ¿cierto? Sería el 10, no se olviden, ¿cierto? Ese pesa 8, ese pesa 2, se suman y me da 10. Después, ¿cuál más? Vamos a poner acá amarillo. Pongamos amarillo. El B, ¿cierto? El B sería el 11, así que sería C1, 0, 1, 1, ¿cierto? Tendría acá 8, el 4 no está, más el 2 y más el 1, así que nos daría precisamente 11. Y por último, ¿cierto? Pondríamos otro dígito. Vamos a poner... ¿qué color es ese, de hecho? Ese color, naranjo. Y lo vamos a poner por acá, que va a ser el 12, que va a ser 1, 1, 0, 0. Claramente ese es 8 más 4, los demás no están, nos da precisamente el 12, ¿cierto? Y tendríamos ahora el número binario que corresponde, ¿ya? Y yo podría representarlo omitiendo esos 3 ceros, porque en principio ellos no van a aportar nada. Y vamos a tener que el número va a ser el siguiente. Va a ser 1ABC, ¿cierto? Esto es en hexa, así que le vamos a cambiar acá. Ya se me perdió cuál era el rojo, creo que ese es el rojo. Ahí. Igual a, o equivalente, si queremos ser más precisos, al siguiente número. Y ahí vamos a escribirlo, ¿ya? Yo lo voy a poner con los colores que los teníamos definidos para que así no nos queden dudas, ¿ya? Le quité los ceros adicionales porque en realidad nos va a provocar diferencia de momento. Después el 1, 0, 1, 0. Después tenemos, ¿cierto? El 1, 0, 1, 1. Después, acá este está en naranjo. Ahí está en naranjo, ¿cierto? 1, 1, 0, 0. Eso va a quedar en base 2, ¿cierto? Porque lo pasamos a binario. ¿Sí? Quiero que me digan si es que se entiende esto. Lo que acabamos de revisar. Se fijan que fue lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Ya? ¿Y por qué pude omitir esos ceros? En realidad era totalmente opcional. Yo lo omití porque en realidad los ceros a la izquierda no están aportando, ¿ya? Porque van a quedar obviamente 0 por, no sé, 2 elevado a algo, pero no va a aportar mucho. ¿Ya?
Entonces, podemos en realidad resolver problemas de diversas maneras, ¿cierto? Vamos a ver en la guía, ¿no? De hecho, sí, vamos a ver en la guía. Déjenme buscar la guía de ejercicios. Y cualquier duda me escriben ya. ¿Dónde está la guía de ejercicios? Por acá. Vamos a traer para acá nuestra página. Este electrónica industrial, este no. Es acá. Ahí. Puse la guía, ¿no? ¿Y la guía? Ah, la guía está escondida todavía. Vamos a dejarla visible. Ahí, apareció la guía. Está justamente abajo de cátedra. Y después le cambiamos el nombre también. Ah, pero le puse inf ICE. Ah, como maté dos pájaros en un tiro, sí. Ahí. ¿Qué tenemos por acá? Aquí tenemos una guía. Por si acaso son todos los ejercicios que se van a ver en el curso incluso. O sea, sobre todos los temas. Son 39 ejercicios. Miren, falta poner uno para que sean 40. Ya, y vamos a resolver alguno de estos. Voy a recortar la imagen sí para poder usarla en el software, en Whiteboard. Vamos a recortarla por acá. De nuevo, ahí sí. Y no lo vamos a hacer todo, ya vamos a hacer algunos, porque si no le vamos a quitar todos los problemas al ayudante. Pero capaz que justo lo que ellos querían hacer era resolver esto, ¿se imaginan? Ahí apareció. Y vamos a resolver algunos. Por acá. Ahí. Entonces, ¿cuál quieren hacer? El primero que escriban, la primera fila, donde haya un número, 41, 13, 77, 7777, decimal. Si no elijo yo, ¿cuál hacemos? Ese de acá, octal, el que está en octal. Ya, 41 o el 13. Lo primero que escriban en el chat. 41, ya. Ganó 41. Miren, casi todos querían el 41. ¿Ya? Así que vamos a trabajar en esta fila y vamos a ver qué pasa. Como ustedes pueden notarlo, según lo que acabamos de ver, probablemente lo más simple sería quizá obtener el decimal. El decimal sería simplemente decir 4 por 8, en este caso, más 1, y estamos listos, ¿cierto? Sería 33 en decimal, ¿cierto? En decimal sería directo. Para pasar a binario, ¿qué haríamos? Simplemente expresar en 3 bits esos números. ¿Ya? Lo voy a hacer ahora paso a paso, ya. Okay. Me aceleré un poquito, pero... De hecho, decimal está al otro lado, otro estoy escribiendo él ahí. Ya, vamos a trabajarlo. Le vamos a poner letras para que así podamos identificar cuál nosotros hicimos. Ya vamos a hacer algunos, unas 2 filas así. Porque como les digo, esto en específico se trabaja con más detalle en la ayudantía, ¿ya? Sobre la guía. Vamos a hacer, entonces, ustedes me dijeron el B. ¿Ya? El B. Tenemos el 41, que está en octal, y lo vamos a pasar primero a decimal, porque es bien directo, es simplemente 4 por, en este caso, el 8, elevado, me quedó el naranjo ahí, lo vamos a cambiar, elevado a 1, ¿cierto? Más el 1 por el 8 elevado a 0. ¿Ya? Hoy día la última clase que le ponemos ese peso, ¿ya? Porque en realidad no aporta nada. Y nos quedaría entonces 32 más 1. Así que sería 33 en decimal. ¿Ya? Tenemos listo el 33, que lo vamos a poner por acá. Ahí quedó el 33. Vamos a sacar ahora el binario, ¿les parece? Binario. Para el binario, ¿qué hacemos? Simplemente convertiríamos tal como lo acabamos de ver. O sea, si tengo acá el 41 en base 8, y lo vamos a hacer más simple todavía. Le vamos a poner para que sea bien fácil de seguir. 41 y este en amarillo, para que no se vea, no, en realidad para que sea más claro. Ahí. Vamos a poner en 3 bits. El 4, ¿cuál sería? En binario. 1, 0, 0. Recuerden que cuando estamos trabajando con un número, por ejemplo, el primer 1, el que está acá, ¿cierto?
aportaría un 1, el siguiente un 2, un 4, un 8, 16, y así tendríamos todos los demás, ¿cierto? En este caso, como estamos trabajando únicamente con 3 bits, con eso formamos el 4. Y el otro número sería 0, 0, 1, simplemente. Y con eso tendríamos el binario. Y ahora, para obtener el hexa, ¿cómo les queda el hexa? Lo pueden escribir en el chat. Simplemente, mientras tanto, yo voy anotando acá. No sé por qué veo ese como naranjo. Estoy viendo mal los colores. Creo que me estoy poniendo medio daltónico. Ahí, ¿cierto? Juntaríamos de a 4, que nos quedaría entonces 1, 2, el otro estaría lleno de 0, ¿cierto? Lo que sigue. Y nos quedaría esto en base 16, ¿cierto? Y tendríamos entonces, ¿qué cosas listo ya? Tendríamos el binario, que el binario lo vamos a dejar por acá. Vamos a ponerlo en verde. Binario va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? El hexa lo vamos a poner ahí, que era el 21. ¿Sí? ¿Te dio 21 también? A mí me dio 21. ¿A los demás qué les dio? ¿Se fijan? Ese es el procedimiento. Y pudimos convertir rápidamente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a trabajar otro. Elijan ustedes, el que quieran. Tienen que escribir el número simplemente, ya, el 777. Como que algo tiene de particular en hexa, ¿cierto? Ya, sería el E. Ya, como les digo, lo otro lo vamos a dejar para los ayudantes, porque ellos también tengan un trabajo que hacer, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a quitar la pega completamente? Una parte sí, pero... Ahí. 777. Claro, por lo general es muy fácil pasar a binario y después saltar a octal y, por ejemplo, a hexa, si es que estamos en ese caso, ¿cierto? Ahí obviamente ya cada cual podrá ver como la aproximación que le parece más simple. A mí personalmente me parece más simple pasar a binario, ¿ya? Pero eso puede ser una opinión personal también. Aquí voy a pasar, por ejemplo, primero a binario, ¿cierto? Voy a escribir entonces en 4 bits y lo voy a poner para que no se les pierda la idea, así. 7, 7, se me fue elevando ese número, ¿qué pasó ahí? 7, ¿ya? Sería entonces, el 7 sería 0, 1, 1, 1, tendríamos el 0, 1, 1, 1, ¿cierto? El primer 0 después lo podemos omitir si así lo queremos, no hay inconveniente. Y el último sería también 0, 1, 1, 1. Recuerden que tendríamos que esos 1 pesarían 1, más 2, más 4. Precisamente 7. ¿Ya? Y eso sería en binario. Se me perdieron los colores. Ahí, binario, vamos a ponerle negro. Y esto obviamente lo podemos representar sin ese 0. Para obtener la representación en octal, yo podría pasar del binario nuevamente, así que voy a agrupar, tiene que haber otro color por acá, ¿cierto? Morado. Y nos va a quedar, ¿cierto? Así, hay esos otros 3, esos otros 3 por acá, y miren, nos quedaron justo los 3. Así que va a ser nuestro número el siguiente. Va a ser, el primero es un 3, ¿cierto? 3, después nos sigue ahí, no un 1, sino que un 5, no sé por qué estaba poniendo un 1. Acá nos sigue un 6, y acá un 7. 3, 5, 6, 7. Muy bien. Y ahí nos queda, ¿cierto? Estaría correcto y le vamos a poner aquí su base. Va a ser la base 8. Y el último lo podemos obtener en realidad a partir de cualquiera de ellas. Claramente, por ejemplo, si lo trabajáramos y lo quisiéramos convertir de binario a decimal, quizá haríamos más operaciones. Yo personalmente prefiero hacerlo siempre de hexa, porque son menos operaciones. No es que sea flojo, sino que la idea es optimizar el uso del tiempo, ¿cierto? Bueno, quizás sí. Ahí. Así que nos quedaría entonces 7 por 16 elevado al cuadrado, más 7 por 16, más 7. Y aquí ya lo voy a omitir ya, porque hemos hecho varias veces, ¿cierto? El hecho de poner el 16 elevado a 0, pero nosotros sabemos que en realidad no está aportando, ¿ya? Así que poco a poco tenemos que ya irlo trabajando de una forma más eficiente. Se me perdió la calculadora, ¿dónde está? ¿Qué hace mi calculadora ya? Estaba como en la esquina opuesta de mis pantallas. Estaba escondida ya. 7 por 16. 16 elevado al cuadrado más 7 por 16, así nomás. Más 7, el último 7. ¿Está bien, cierto? Sí. Y nos daría 1911. Suena como
Como que me recuerda algo. 1911. Y esto estaría en decimal. Y ya hemos llenado todo, ¿cierto? O sea, tenemos que llenar ahora sí. Claro. Ya, tendríamos entonces, ¿cuál era? El 777, ¿cierto? Vamos a poner acá el 111. De hecho, lo voy a poner con sus colores, nomás para que sea consistente. Total, ¿cierto? ¿Qué perdemos por poner los colores? Nada. Quedaría más, incluso más colorido todo esto. 111, nos queda 0111 y nos queda 0111. Estaría en binario, ¿cierto? Después tendríamos en octal, que lo dejamos en negro, que es 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6 y 7. Y en decimal, el último que sacamos, ¿cierto? Que sería el 1911. Lo vamos a poner ahí. 1911. Y ahí ustedes pueden, si quieren, seguir trabajando. Si quieren, esperar a la ayudantía. Yo les recomiendo que vayan poco a poco practicando. Con la guía que apareció mágicamente ahora. En realidad estuvo siempre ahí, pero pensé que la había activado, pero igual estamos a tiempo, ¿cierto? ¿Dudas? Cualquier duda. ¿Sí? ¿Qué parte no se entiende? Si es que alguien me pone por ahí que no, o que más o menos. Ya, muy bien. Cualquier cosa me van diciendo, ¿ya? Yo tengo el chat al lado, así que ahí voy chequeando. Y ustedes me avisan nomás. ¿Qué materia entraría para la primera prueba? Mira, entraría todo lo que nosotros vamos a ver, yo diría, incluso si lo quieren ver para que sea más fácil, en la guía. Yo diría que hasta el 11, más o menos, probablemente. Probablemente nosotros alcancemos a ver un poco más, ¿ya? Pero yo diría que entre el 11 y probablemente el, el 14. Va a depender obviamente de cómo avancemos y de si suceden eventos más allá de las clases, que ustedes saben, ¿cierto? Y que yo no voy a decir, ¿ya? Pero más o menos por ahí, ¿ya? Depende de qué tanto avancemos. Yo creo que lo mínimo es el 11. Lo máximo yo calculo que es el 14, porque después de eso ya prefiero dejarlo para la siguiente prueba. Claro, esa palabra, Pablo. ¿Ya? Así que, de todas maneras, por si acaso, nosotros siempre la materia para una prueba la vamos a terminar al menos una semana antes. ¿Ya? Si, por ejemplo, no sé, fuera un día viernes, el viernes anterior nosotros terminamos la materia, hasta lo que lleguemos. Claro, tenemos septiembre, tenemos octubre, tenemos un montón de cosas, así que, ¿para qué? Vamos a hacer más planes más allá, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con algo que hasta ahora no hemos considerado, ¿cierto? ¿Qué pasa con los números que tienen parte fraccionaria? Los números con, por ejemplo, no sé, el 23,25, por ejemplo, no se representan en binario, los omitimos simplemente y trabajamos con los enteros, y en realidad sí se consideran, ¿ya? Así que nosotros los vamos a revisar ahora. Números con parte fraccionaria. Números binarios. Esto por si acaso se les llama muchas veces números con coma fija, también lo voy a escribir ya. Así a veces aparecen los libros y creo que aparece así en el programa. Fraccionaria, ahí sí. Y aquí le voy a poner entre paréntesis por si acaso alguien se pregunta. Números con... Creo que me estoy saliendo de la hoja, a ver. ¿Cómo tengo mi hoja acá? Sí, sí. Vamos todavía adentro. Con coma fija. Lo voy a poner acá mejor para que no se salga. Con coma fija. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora?
¿Será muy diferente? ¿Será parecido? Yo creo que algún parecido debe tener, ¿cierto? No sé qué opinan ustedes. ¿Alguna similitud? ¿Ya? Entonces vamos a ver lo siguiente, miren. Para representar un número, por ejemplo, de la siguiente manera. Vamos a, de hecho, partir con un ejemplo, directamente. Este aprendizaje basado en problemas, así, literal. Ejemplo. Pensemos que tenemos un número. Este número, 0,625, está en decimal. Vamos a ponerlo acá en decimal. Y yo lo quiero llevar de plano a binario, así, directamente. No voy a andar con cosas. ¿Cierto? ¿Para qué no vamos a dar la vuelta y cosas por el estilo? Vamos directo. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo trabajar muy parecido a lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Con la forma sistemática de obtener, por ejemplo, a partir de un número decimal, el binario, que hacíamos una tabla, ¿cierto? Yo ponía, por ejemplo, acá el 25, ponía el 2, empezaba a dividir el 25 en el 2, ponía acá el cociente, ¿se acuerdan? Y aquí ponía el resto, y hasta que lograba formar el número. ¿Sí? Eso que nosotros hacíamos va a ser muy parecido. Pero ahora, en vez de dividir, vamos a multiplicar. ¿Ya? Esa es la diferencia más grande. En vez de dividir, vamos a multiplicar. ¿Cómo así? Mucha atención, miren. Vamos a partir con nuestro número, 0,625, y vamos a multiplicar por la base del sistema a la cual queremos llegar. O al que queremos llegar. Y nos va a quedar acá, ¿qué cosa? ¿Qué cosa nos va a quedar? Vamos a sacar la calculadora, que la calculadora, como les digo, siempre anda perdida. Calculadora, se puso gigante la calculadora, ahí está. Y vamos a multiplicar. Vamos a tener el punto 625, ¿sí? De hecho eso te da. Por 2, nos va a quedar 1,25, de hecho lo podría haber calculado a mano, pero ¿qué les puedo decir? 1,25. Importante. Ahora, le quitamos la parte entera, eso quiere decir que ese 1 no lo consideramos. Y pasamos la parte fraccionaria hacia acá. Así que nos va a quedar ahora el 0,25 por, nuevamente, la base del sistema al cual queremos llegar, ¿cierto? Igual. ¿Cuánto nos da eso? Ese nos da 0,5. Ya se usa la calculadora para eso, ya me estaría pasando. Ahí, ¿cierto? 0,5. Luego de eso, tomo la parte fraccionaria, o sea, sin la parte entera, que en este caso es 0, así que en realidad no cambió mucho, ¿cierto? Quedó tal cual. Y lo paso para acá, y me va a quedar 0,5 por la base del sistema al cual quiero llegar, ¿cierto? Que sería en este caso binario, porque estoy convirtiendo a binario. ¿Y qué me queda acá? 1,0. Luego, yo tomaría la parte fraccionaria, y fíjense lo que sucede. Por 2, ¿cierto? Y me va a quedar así esto 0,0, y en realidad esto podría continuar sacando 0, ¿cierto? Y nosotros en realidad cuando ya llegamos a que nos dio 0, ya habíamos finalizado. Y de hecho se podía representar de forma exacta. ¿Qué va a ocurrir entonces? Vamos a tener que nuestro número, que era el 0,625, en base 10, es igual, de forma prácticamente exacta, ¿cierto? De hecho, es exacto en este caso, 0, y fíjense los números que voy a ir tomando. A él, lo voy a poner acá, ¿cierto? Después a él, lo voy a poner ahí. Después ese otro número que quedó escondido, acá también, ¿cierto? Y después podría seguir poniendo 0 si quisiera. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Precisamente así. Ese primer 1 lo pongo acá. Y de hecho, para que sea más fácil de seguir, le vamos a poner colores. Le vamos a poner colores. Le vamos a poner rojo. A él le vamos a poner el amarillo. Ahí, ¿cierto? Y al siguiente le vamos a poner verde, porque sí. Era un 1, sí, lo vamos a poner como corresponde. El otro lo vamos a dejar negro. Ya, entonces seguíamos, ¿cierto? Con 1, tenemos el 0, tenemos el 1, y después yo podría haber puesto todos los ceros que quisiera, porque en realidad ellos no van a aportar nada. ¿Sí? Y ese sería el número en binario. ¿Ya? Recuerden que este 0 de acá es totalmente opcional. Yo lo podría eliminar, no lo considero, porque en realidad no va a aportar nada, ¿cierto? Pero sería así. Así que en realidad lo voy a dejar ahí, como ese número, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros tenemos este número, ¿cómo lo podría comprobar? En realidad, ¿qué es lo que hago? Y para nosotros conocer el valor, en este caso, de un número
en parte fraccionaria, binario con cierto fraccionario, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, Jeremy, sí, esto se puede hacer tanto para octal como para hexa. Sí, también se puede realizar. Comprobación. Vamos a tomar nuestro número, miren. Y la diferencia está en que, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. 0, 1, ¿ya? Y ahí podría seguir el número. Vamos a aplicar exactamente lo mismo que vimos antes, miren. Ahí, ¿cierto? Pero ahora, en vez de usar, por ejemplo, acá teníamos, recuerden, los exponentes 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Hacia adelante. ¿Qué creen que va a venir acá? De hecho, venía 0, ¿cierto? Estoy inventando. Era 0, 1, 2 y así. 0, 1, 2, 3 y sigue, ¿cierto? Acá va a partir desde el menos 1. Efectivamente, Luciano. Negativo. Y Sebastián está en lo correcto, de hecho es un medio, sí, porque finalmente va a quedar así. Menos 1, menos 2, menos 3. Esos son los exponentes. Que finalmente recuerden que si me queda 2 elevado a menos 1, ¿qué es lo que es? Un medio, ¿cierto? Si me queda 2 elevado a la menos 2, ¿qué va a ser? Un cuarto. Y así. En realidad sí que sería exactamente eso que ustedes me acaban de escribir. ¿Ya? Así que yo, para obtener el valor, ¿qué haría? Diría simplemente el dígito, ¿cierto? Que lo tengo ahí, que es 1, por la base del sistema, que en este caso es 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que como va después de la coma, en este caso a la derecha, sería menos 1, más el otro dígito, que es un 0, por la base del sistema, que en este caso sería 2, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Solamente que ahora los exponentes son negativos. Más, y aquí ponemos ese 1, ¿cierto? Se viene para acá, lo ponemos por la base del sistema, elevado en este caso a menos 3. Hoy estoy viendo eso naranjo, realmente estoy viendo mal. Así que en definitiva, ¿cómo nos queda? Vamos a comprobarlo. Va a ser, ¿cierto? Igual a, esto va a ser 1 por 1 medio, más, el otro quedó 0, ¿cierto? Más, vamos a dejarlo ahí, 1, en este caso, por 1 octavo, ¿cierto? De hecho, podría dejar 1 octavo si quisiera. Ahí. Y eso va a estar en decimal. ¿Qué nos da? Nos va a dar, ¿cierto? Que 0,101 en base 2 va a ser igual a ¿qué número creen ustedes? Precisamente al 0,625. Miren, lo vamos a comprobar. 1 medio más 1 octavo nos da precisamente 1,0625. Y claro, porque yo elegí un número que sabía que iba a poder ser representado de forma exacta. ¿Ya? Convenientemente. Al menos para el primer ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de ver? Vimos cómo nosotros podemos un número con parte fraccionaria convertirlo en este caso a decimal, simplemente dándole los pesos, pero ahora considerando exponentes negativos. Y también vimos cómo nosotros podríamos un número que está expresado en este caso usando, en este caso, o es un número con parte fraccionaria pero en decimal, lo podemos pasar a binario. Y de la misma forma lo podríamos pasar a octal, lo podríamos pasar a hexadecimal, solamente que ahora la base del sistema para esos casos cambiaría, ¿cierto? Usaríamos 8 o usaríamos 16, dependiendo de a qué queremos convertir. ¿Sí? ¿Se entiende? Si alguien tiene duda, por favor, me va comentando ya, para así poder ir chequeando. Porque como les comento, y como le he dicho otras veces, lo importante en este caso es que se vaya entendiendo, ¿ya? No el pasar materia, así como uno podría pensar, sino que vaya quedando claro, porque finalmente ese es el objetivo, ¿ya? El objetivo de toda la clase, ¿no? Si no estaríamos en esto, ¿cierto? No estaríamos aquí si fuera solamente para revisar los contenidos, si no ahí le mandaría los apuntes, ustedes los leen, después hacemos las pruebas y no es la idea, ¿cierto? Ahora, recapitulando, ¿qué fue lo que hicimos? Recuerden que tenía un número que estaba en este caso representado de esta forma, teníamos, ¿cierto? El 0,625, es un número con parte fraccionaria, estaba en decimal y yo quería obtener la representación en binario. Para eso simplemente tomé el número, lo empecé a multiplicar por 2 y me daba un resultado.
cada vez que me daba un resultado con parte entera, yo le quitaba la parte entera, me llevaba solamente en este caso la parte fraccionaria y la volvía a multiplicar por 2. Anotaba el resultado, me tomaba de nuevo la parte fraccionaria, que en este caso quedó solamente 0,5, y lo multiplicaba por 2. Aquí me quedó 1, ¿cierto? Hasta que llega un punto en el cual al quitarle la parte fraccionaria, que era ese 1, me queda un 0. Y como me queda un 0, multiplicando me queda 0 de nuevo y podría seguir así en realidad hasta el infinito obteniendo 0. Claramente porque si yo tengo un número, por ejemplo, 0,101, 0,00000, hasta que ustedes se aburren de sacar 0, ¿cierto? Todos estos números no van a aportar nada. ¿Ya? Es lo mismo que yo pusiera ceros para acá. ¿Ya? Ellos no aportan. Así que por eso es que yo este 0 de acá ni siquiera lo consideré casi. ¿Ya? ¿Sí? Eso es para pasar en este caso de decimal, un número fraccionario o con parte fraccionaria, ¿cierto? A decimal. Lo dejo al revés, parece, ¿cierto? Un número decimal con parte fraccionaria a binario. Después, para comprobar, simplemente le di los pesos, tal como lo hacíamos antes, con la sola diferencia de que ahora todo lo que va a la derecha de la coma va a quedar, en este caso, ponderado con un exponente de -1, -2, -3, -4, hasta seguir hacia allá. Para ustedes, para acá, ¿cierto? Para allá. Y ahí nos quedó. ¿Ya? Lo tenemos ahí. Estoy tratando de hacer... Ahí mejor voy a hacer un cuadro. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer entonces con el siguiente número? Imaginemos que yo quisiera convertir un número de la siguiente manera. Imagínense este número. Estamos a las 13:22, no alcanzamos justo. Ejercicio. Ah, sí, de hecho tienes mucha razón. Mucha razón. Mira lo que va a pasar ahora. Justamente ahora vamos a ver un caso como el que tú me comentas. Pensemos, por ejemplo, en el 0349. Este número. Está en decimal. Y vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Lo vamos a convertir a binario. A binario. Muy buena pregunta. Y vamos a ver cómo queda. Voy a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Vamos a sacar nuestra calculadora, que la calculadora, como ustedes saben, se manda sola, así que se va para donde quiere. De hecho, ¿dónde está ahora? Ahí está. Ahora apareció ahí. Ahí. Tenemos entonces el 0,349. Vamos a comenzar, así que voy a decir 0,349 por la base del sistema, que en este caso quiero llegar a 2. La clase siguiente, si quieren, podemos comprobar otros casos, pero yendo en realidad convirtiendo a otro sistema. Y nos va a quedar 0,349 por 2. Nos va a quedar 0,698. 0,698, ¿cierto? Después tomamos la parte fraccionaria, que en este caso nos quedó así directamente, así que lo ponemos acá, simplemente. 0,698, no 89, por 2. Recuerden que estoy tomando ese número, lo multiplico por 2, y aquí ya nos va a quedar obviamente mayor que 1. Por 2. Nos va a quedar 1,396. 1,396. 396, yo voy a tomar esta parte solamente, la parte fraccionaria, la voy a poner acá, 0,396, y lo voy a multiplicar por 2. Y vamos a ver qué me da. Le quitamos el 1, ¿cierto? Multiplicamos por 2, lógicamente me va a quedar por debajo de 1, me va a quedar 0,792. Después vuelvo a tomar la parte fraccionaria, que en este caso no era directamente el número que nos dio, multiplicamos por 2. Y creo que ustedes van a empezar a notar qué sucede acá, ¿o no? Por 2. 1,584. 1,584. ¿Ya? Vamos a sacar este y vamos a ver qué pasa, ¿ya? 0,584 por 2 nos va a quedar ahora sí que 1, ¿cierto? Va a ser... le quitamos el 1, ¿cierto? Lo multiplicamos por 2 y nos queda 1,168. ¿Ya? Claramente, ustedes empiezan a notar que esto no va a terminar, ¿cierto? Va a quedar infinito, en realidad, con infinitas cifras que nosotros podríamos sacar y que sean diferentes de 0, porque podríamos sacar cifras infinitas, pero serían puro 0 después. ¿Ya? Así que, en definitiva,
podríamos decir que el 0,349 en decimal va a ser aproximadamente este número, miren. Aproximadamente el 0, y aquí tengo que partir con ese, ¿cierto? 0, 1, 0, 1, 1. Y vamos a ver qué nos da, si es que lo comprobamos. Va a ser 0, 1, 0, 1, 1, ¿cierto? Y ahí obviamente hubiéramos podido seguir sacando más dígitos. Vamos a comprobar. Yo quiero saber qué tan lejos estoy, porque obviamente aquí hay un error, ¿cierto? Claramente no va a ser el número exacto, pero qué tan lejos estamos. Vamos a darle el peso que le corresponde. Ese valdría un medio, ¿cierto? El de acá valdría un cuarto. Un cuarto. El de acá sería un octavo, el de acá un 16avo, ¿cierto? Y ese de ahí sería 1 dividido en 32. ¿Sí? Así yo rápidamente podría calcular el valor. Vamos a ver qué nos da. 1 dividido en 4 más 1 dividido en 16 más 1 dividido en 32. ¿Estamos bien o no? Sí, se ve bien. Y nos da 0,34375. Eso nos está dando. 0,34375. Claramente esto no es 0,349, ¿cierto? Hay una diferencia, hay un error. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Está malo? En realidad nosotros lo que vamos a hacer es que, dependiendo del sistema en que estemos trabajando y la cantidad de bits disponibles que nosotros tenemos, para representar el número, vamos a sacar más o menos bits. Miren qué pasaría si que yo saco unos cuantos más, ¿ya? Voy a copiar esto mismo, pero para que nos quede dentro de lo que estamos haciendo, lo vamos a poner por acá, miren. Voy a sacar algunos más para que veamos si es que nos acercamos más. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo por acá. Ahí. ¿Ya? Y voy a sacar algunos más, solamente para que ustedes lo vean. Y voy a marcar aquí a dónde terminamos en este caso, ¿ya? Si hubiéramos llegado hasta acá, nos quedaba eso. Pero si yo hubiera seguido sacando más, vamos a ver qué nos queda. Nos quedaría entonces el 0, 1, 168. Aquí vamos a tener que sacar varios porque hay algunos que nos van a dar 0, ¿cierto? Sí, hay varios que van a dar 0. O sea, me van a dar hartos ceros en el número binario. Hasta que recién me van a empezar a dar unos de nuevo. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir anotando. Nos queda entonces punto 168. Ya, dan 3 ceros tú dices, ¿cierto? Ah, ya. Muy bien. Da 0, 0 y después 1. Por 2, ¿cierto? Nos da 0, 3, 36. Después tomaría ese mismo número, ¿cierto? Y lo multiplico por 2. Me debería dar 0 nuevamente, según lo que nos comenta Lucas, ¿cierto? De hecho, tiene sentido porque va a quedar menos de 1. Por 2 sería 0,672. Después ese mismo número, recuerden que yo le debería haber quitado la parte entera, pero como es 0, no nos cambia nada. Por 2. Y aquí recién nos va a aparecer un 1. Vamos a sacar unos cuantos más dentro de lo posible. Por 2 nos va a quedar 1,344. Después dejaríamos acá de nuevo, ¿cierto?, la parte fraccionaria por 2. Y voy a sacar solamente un 1 más, ¿ya? Para que veamos si es que hay una diferencia significativa. Le quitamos el 1 por 2. Nos quedaría 0,688. Y el último que saco Como pueden ver ustedes, podría sacar infinitos 1 finalmente, ¿cierto? Y me quedaría así. Sería 1, ahí, 376. ¿Ya? ¿Cómo queda el número entonces? La otra versión que nos quedaría el número sería la siguiente. Lo vamos a anotar acá. Vamos a ponerle en rojo. Sería, en este caso, 0,349 en base 10 igual a lo siguiente. 0,01011. Ahí tomé lo mismo que estaba arriba, ¿cierto? Y después siguen estos. Esos dos ceros. Lo voy a poner, de hecho, en otro color para que se vea como que los agregamos. 0,0,101, ¿cierto? Y esto, por si acaso, no es igual. Esto es aproximado solamente. Pero queremos saber qué tanto se aproxima. En base 2, lo que vamos a sumar nosotros va a ser lo siguiente, ¿cierto? Nos va a quedar, ese es un cuarto. Recuerden que el anterior era un medio, después vendría un octavo, después vendría un 16avo, que los tenemos arriba, de hecho.
1 dividido en 16, ese 1 dividido en 32. Después vendría 1 dividido en 64, 1 dividido en 128, 1 dividido en 256. Claramente ya son números muy pequeños, ¿cierto? Después 1 dividido en 512. Y por último, ese sería 1 dividido en 1024. ¿Hará una gran diferencia? Vamos a ver. Ahí, ¿cierto? ¿Y qué nos da eso? Lo vamos a comprobar ahora. Y con esto cerramos. Sería entonces 1 dividido en 4 más 1 dividido en 16 más 1 dividido en 32 más 1 dividido en 256 más 1 dividido en 1024. ¿Y cuánto nos dio ahora? Fíjense, 3, 0, 3, 4, 86 y hasta ahí, ¿cierto? Se fijan que ya está muy cerca del 349. En teoría, si sacáramos infinitos números, llegaríamos al número exacto. ¿Ya? ¿Alguna duda? Quiero que me respondan lo siguiente y al menos por el día estaríamos ok. ¿Ya? Me disculpen, estoy pasado un minuto. ¿Se dan cuenta que en realidad podríamos, en este caso, según nosotros tengamos más dígitos disponibles para representar el número, obtener un número que se acerque mucho más al número que era en decimal? ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? En la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo nosotros vamos a ver los rangos máximos de representación de números, dependiendo de la cantidad de bits que tenemos disponibles, ¿ya? Y me dice acá Alexander cuántos dígitos deberíamos dejarlo. En realidad va a depender, en este caso, si es que es teórico del problema. El problema nos va a decir, por ejemplo, utilice 10 bits para representar el siguiente número. Y ahí ustedes sacarían hasta completar, por ejemplo, los 10. Si estuvieran trabajando en un sistema que tiene, supongamos, 16 bits disponibles, trabajan con 16. ¿Ya? Al menos desde el punto de vista del curso se va a especificar eso directamente. Y en realidad, Lucas, no existe un número correcto para el cual nosotros podemos decir que nos detenemos, sino que dependería del sistema en que estemos trabajando o de lo que nos están pidiendo en específico. El 0 antes de la coma sí podría contar en este caso como un bit, de hecho. En 16 bits serían 16 simplemente. ¿Sí, Lipigas? No, eso es Gasco, no es Lipigas. Ya. De todas maneras, como les digo, la clase siguiente vamos a ver qué pasa con el rango de representación, porque hasta ahora hemos asumido como que podemos representar cualquier número, ¿ya? Serían 16 de hecho, ¿ya? Así que bueno, les agradezco mucho su participación. Nos veríamos el próximo lunes, ¿cierto? Recuerden que el otro paralelo tiene clase también el martes, si es que por ahí no pudieran ese día. Y espero que tengan un gran fin de semana, ¿ya? Aprovechen de descansar ahora que todavía se puede, ¿cierto? Sí, dime, Miguel. Chao, chao. Estoy atento a la pregunta. Ah, claro, sí, Miguel. Como les comenté al principio, van a poder trabajar. Van a poder trabajar entre los diferentes paralelos, no hay inconveniente. ¿Ya? Así que bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Vayan a almorzar.